www.radionacional.com.ar. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Que estamos hablando acá con estos talentosísimos artistas. Viva el teatro siempre. Ay, qué hermoso tenerla Elena Petraglia acá. Cuánto la quiero, la admiro y la respeto. Bueno. Qué camino, no. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, y justo abrí la puerta. Está llegando. Mosquito Sancineto, qué camino, Mosquito, gracias por estar. Le voy a dar un beso. Bueno. Hola, muchas gracias por estar, se conocen, me imagino. Por supuesto. ¿Cómo no se van a conocer a Elena, que es una diosa, eminencia del teatro? Y este muchacho joven también. Federico Tone, muchísimas gracias. Qué camino hermoso. Actor, ¿también das clases docentes? Sí, doy clases en la UNA. En la UNA, pero empezaste en la biblioteca de Bernal a estudiar cuando eras chico. ¿Cómo fue eso? Sí, hace mucho. ¿Era hace una vez? Sí, allá hace tiempo. Sí, nada, empecé la primaria y ya quería hacer teatro, así que él vivía en Bernal y el lugar que tenía cerquita de mi casa a los 6 años para ir a teatro a los 6 años era ahí, así que arranqué en la biblioteca de Bernal hasta que en un momento me dijeron que me vaya, pues seguían pasando los cursos y se renovaba la gente y pasaban los años y yo seguía. ¿Y ahí tus viejos te llevaron a Conmidón? A Río Plateado, y ahí ya arranqué con el Río Plateado, me venía para acá, así que ahí hice todo Río Plateado y un par de años así de taller, después la escuela, después con Hugo. ¿Y la UNA? Y después la UNA, sí, y otros maestros y docentes y talleres y esas cosas. ¿Y te apoyaron tus viejos? Sí, siempre. O sea, siempre fue como, bueno, que tenía que estudiar una carrera universitaria aparte, que todo bien, pero tenía que hacer otra carrera como más en serio. Porque lo nuestro no es en serio. Lo nuestro no es en serio. A todos nos dijeron lo mismo. Sí, a todos, sí. Pero es universal eso. Me vino bien en cierto sentido que vino el 2001. Claro. Y ya quedó como que nada era en serio. Y entonces fue como, bueno, prefiero, si me voy a quedar acá, es posible que no la pase muy bien económicamente, así que prefiero que sea haciendo algo que me gusta y no estudiar algo que no me gusta para manejar un taxi. Claro. Prefiero manejar un taxi siendo actor en todo caso. Claro, un personaje. Así que hice la carrera universitaria, pero de actuación en el IUNA en ese momento y la UNA después. Y qué bueno, ¿no? Porque hiciste tele, cine y demás, ¿no? ¿Te adaptaste rápido a los distintos formatos? ¿Cómo fue ese cambio? Sí, siempre me gustó mucho. Además, las clases que doy también tienen que ver con... hace no tanto, en la UNA, hace unos años que hubo un cambio de plan de estudio, empezó a estar la materia de actuación frente a cámara, que no estaba, yo cuando estudié no estaba. Entonces, cuando empecé a hacer algunas cosas, más que nada que empecé con publicidad y esas cosas, me di cuenta que era un lenguaje que no tenía ningún tipo de formación, entonces me empecé como a meter ahí y cuando estuvo el cambio de plan de estudio empecé ahí a dar clases ya en la UNA y a meterme con amigarse un poco con la cámara, es algo que me gusta mucho. ¿Y las clases las das en la UNA solamente? Sí, ahora dependiendo cuántas otras cosas también. Porque trabajas mucho, sí, muchas funciones. Muchas funciones. Ahora bueno, decirle a los oyentes qué funciones, ya mandate los 2 chivos. Mando los chivos, a partir de la semana que viene vuelvo con Ahora Después, que es un unipersonal que estuvimos haciendo en el 2024 y 2025, y volvemos ahora a Espacio Callejón los martes a las 20. Y después estoy de miércoles a domingo en el multiteatro haciendo La función que sale mal,
que es una comedia inglesa que está buenísima y que estamos desde el año pasado. Brillantes todos. Elenita, la gente quiere saber. Contame tu vínculo con tu primo, Jorge Petraglia, porque hay gente que no lo sabe. Que viniste de Santa Fe y vos sentada ahí en la escalerita de la casa. ¿Te cuento? Bueno. Sí, a los oyentes. Bueno, nosotros éramos 19 primos, Sí. porque mi madre tenía muchos hermanos. Y el mayor de todos era Jorge Petraglia. Yo estaba ahí entre los de abajo, no tanto, pero sí estaba en los de abajo. Nos llevaba bastante, 15 años, parece, 16, algo así. Bueno, y él era otro que tenía que seguir una carrera universitaria y entonces siguió arquitectura. Y cuando fue a arquitectura, fundó el Teatro Universitario de Arquitectura junto a Villanueva, Roberto Villanueva, Leal Rey, qué sé yo, eran todos grosos. Y bueno, en ese momento, que todavía eran estudiantes, yo vivía en Santa Fe con mis padres, entonces veníamos a Buenos Aires y íbamos a parar a la casa de ellos, de mis tíos. Y Jorge ensayaban ahí, porque tienen una casa grande y entonces corrían los muebles y ensayaban. Y ensayaban Edipo Rey, me acuerdo. Una cosa fácil. ¿Y te ofrecieron un papel? No, bueno, pero yo miraba primero. Miraba, me sentaba en la escalera y miraba así para abajo. Y ellos ensayaban allá con esa puerta de vidrio que se usaban, ¿viste? Veía un poquito sí, un poquito no. Y me volvía loca. Entonces, bueno, aparecieron los trajes, las túnicas, y estaba todo así colgado, y a mí me parecía una maravilla. Y entonces Jorge me dijo un día, escúchame, está la hermanita de Antígona, que es Ismena, que no tiene letra, pero ella anda por ahí con era un caballito como de alambre. Y entonces vos te gustaría, sí. Pero al final, bueno, yo ensayé un poquito, pero no lo hice porque nos volvimos a Santa Fe nosotros. Y ahí te quedó eso pendiente. Y bueno, y entonces cada vez que venía a Buenos Aires, Jorge me llevaba al teatro y me llevaba al cine, todo eso. Y bueno. Bueno, vos dijiste que eran grosos, pero vos también integrás una familia de grosos que quiero que comentes, porque este programa a mí me encanta cruzar lenguajes, generaciones, entonces los que van escuchando se van enterando de esos, los caminos enormes, siempre están todos y todas los que admiro y respeto acá en el medio. Así que contá un poquito para los más jóvenes cómo está integrada tu familia y bueno, tu marido, las giras que hacían y todo. Bueno, nosotros, yo conocí en el conservatorio, que después fue mi marido, o sea que toda la vida estuve con él hasta que falleció en el 2015, y tuvimos 2 hijas, Malena Figó y María Figueras, porque Daniel es Daniel Figueiredo, que como nadie le sabía decir el apellido, se lo cambiaron. Y bueno, Malena se casó con Claudio Dapasano, y María fue pareja durante muchos años de Daniel Veronese, entonces nos juntábamos todos. Y tienen a Juana, tuvieron a Juana, entonces Juanita. Tuvieron a Juana, que estaba harta del teatro. Y entonces un día me dice, era chiquita, me dice, abuela, decime, a nadie se le ocurrió hacer otra cosa, porque claro, estábamos todos reunidos y de qué hablábamos del teatro. Entonces yo dije, a vos se te va a ocurrir, dije yo entusiasmada. No. Bueno, resulta que ahora, que terminó la secundaria, ¿qué hace? Entró, ahora dio examen, vendrá en el Luna y bueno, quiere ser actriz. Quiere ser actriz. Y Vika, qué divina, cómo dibuja, es una artista. Vika es la única que puede llegar a hacer otra cosa, mirá. Por ahora. Por ahora, pinta sí, como los dioses. Sí. Bueno, ya nos vas a hablar de Inés, la obra que estás haciendo en El Tinglado los sábados. Los sábados, dije sí, bien, sábado, ¿no? Porque veo tanto horas. Que tengo la cabeza cruzada ya. Sábados 19 horas, las entradas por Alternativa Teatral. Una obra bellísima. El autor es Chávez y la actriz que está acá, Camila Mancilla. Bueno, ya nos vas a contar. Hermosa historia y bueno, estás divina ahí.
ya nos vas a contar. Mosquito. Sí, Gabriela. Pero cómo disfruté ahí, qué locos los dos, el baile. La fuiste a ver. Sí, siempre voy a ver. Qué hermoso trabajo y cuánto talento con el Calvo que lo conoces hace un montonazo. Eduardo hace 40 años que nos conocemos, desde que teníamos 5. ¿Yo protagonizo? ¿Ahí Sí. empezó? Qué bien, sí. Esa era la obra que hicimos, la primera que hicimos juntos. Yo protagonizo de usted, de Alberto Foradori, que era una obra semi-montada, pero era teatro leído, en una época donde se empezó a gestionar el teatro leído también, y lo hicimos en el Centro Cultural San Martín, me acuerdo, y después Eduardo ya estaba con sus pelucas para un solo calvo. Es un espectáculo que nunca muere. Claro. Y ahí nació la amistad, incluso él vivió en mi casa, yo tenía una casa muy grande que alquilaba habitaciones. ¿Y ahí filmaron algo los dos con pelucas y vestidos de colegialas? Sí. A ver. Pero ¿cómo sabes tanto, Y Gabriela? porque vos venís Me y cómo no sorprendés. voy a Sabés saber. que yo me había olvidado de eso. Me lo recordó hace pocos días Eduardo, justamente. Te admiro y te respeto, Gracias, quiero saber. Gabriela. Vamos a hablar del baile del mosquito, pero quiero que me cuentes, mira, dos cosas. Sí. Inda Ledesma y tu papá que era amigo del hermano Sí. y cómo entraste ahí y la tía Dora. Sí. Esas dos cosas. Porque si te hago contar todo, necesitamos llorar, 200 programas. Pero esas dos cosas no me las quiero Y perder. sí, mi papá era muy amigo de Aldo, el hermano de Inda, Aldo Rodríguez, que eran compañeros de trabajo. Y a mí ya se me daba por el teatro, desde muy chiquito. Y además también dibujaba. Sí. Porque mi papá era La pintor. señora también dibuja. ahora me acuerdo. Claro, y me acuerdo mi papá en su atelier pintaba sus cuadros y yo a un costadito hacía mis monigotes. Y todo el mundo pensaba, va por acá, va por el arte seguro. Y de golpe apareció en lo teatral con mi prima Elena, escribíamos obritas de teatro para Navidad, y para Año- Pascua. Que y para después Año Nuevo. los cargaban los primos Los y hermanos rompían los mayores, trajes, sí. todo. Sí, nos arruinaban la puesta en escena. Pero era costumbre, empezamos con la puesta y en el momento que ellos la arruinaban, mi prima se iba llorando y yo seguía igual. Bueno, la cuestión es que se estaba por hacer El Príncipe Idiota, de Dostoyevsky, con dirección de Inda. Yo a Inda la conocía de reuniones familiares, pero no tenía la noción de lo La dimensión, exacto, ¿no? lo De lo importante que ella era. Para mí era una persona como de la amistad más de mis padres. Y mi papá me dice, che, ¿sabés que Inda va a hacer una obra de teatro? Me deja el teléfono, ¿por qué no la llamás? Me tiró la propuesta. Y agarré el teléfono con mi voz aguda, en esa época tenía una voz aguda muy de mariquita, que a mí no me gustaba, no sé mariquita, me gustaba la voz. Y, y la llamé, me acuerdo que me atendió ella, y cuando ya sonó su voz en el teléfono, era wow. Ahora estoy reconociendo que esta mujer es alguien grosso, por el vocabulario que manejaba, los tonos. Y le digo, hola Inda, soy el hijo de Domingo Sancineto. Hola querido, ¿cómo estás? Bueno, mi papá me dijo que usted está buscando gente para una obra de teatro. Ella hizo un silencio. Me dice, bueno, te espero mañana en Margarita Shirku. A las 5 de la tarde. Traete ropa cómoda. Me dijo, ropa de mendigo. Bueno, y fui con mi mamá. Yo no tenía idea de nada. Me Qué cambié. Me dice, subí al escenario y tenés que representar el hambre. Sos un nene que representa el hambre y el frío. Porque esta obra va a ser en Rusia, en el año 1800 y pico. Hay mucha miseria, bla, 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 bla. Bueno, subí al escenario, hice todo un trabajo de hambre, de frío. Estuve ahí sobre el escenario bastante tiempo. Cortó ella el momento y dice, me da un abrazo. Dice, yo no sé cómo hiciste, pero me convenciste. Y a partir de ahí nació la historia. Y me contrataron. Y a partir de ahí el amor por el teatro no tiene final. En No mi tiene vida. final. Bueno, Y muchísimo. ella, increíble. Ella increíble. Vamos a hablar, por supuesto, de impro y demás, pero decinos alguito de tu mamá la salteña, tu papá con la sangre italiana, ese humor que tenían irónico, y la tía Bueno, Dora, mi tía Dora, que fue muy fuerte lo que viviste con sí, ella. mi tía Dora era mi tía abuela preferida, porque eran 11 hermanos ellos, todos los hijos de los italianos, que habían llegado al país, y ella era la hermana menor. Parece que tenía por costumbre a los hermanos menores, y sobre todo las mujeres, mantenerlas solteronas
para cuidar de su padre y de su madre. Bueno, mi tía Dora le espantaban todos los novios posibles, quedó solterona. Solterona, pero yo la conocí a los 8 años. Era como un mito ella. Pero cuando murieron sus padres, ella desapareció de la familia. O sea, se la frecuentó menos, hizo su vida, tomó la libertad por su mano propia. Después me enteré que tuvo negocios, se pintaba mucho, era muy coqueta, muy bonita. Y era la antítesis de la familia. La familia era radical, ella era peronista. Si todos eran de River, ella era de Boca. Y venía a mi casa todos los fines de semana. Ella quería conocernos, a sus sobrinos nietos. Yo la adoraba, porque para mí ella era un compendio de ilusiones, de fantasías, de historias. Yo quería saber más de mira que quería saber, si había perdido la virginidad o no. Claro, esa No, curiosidad. no podía concebir que ella fuese una solterona, por cómo era. Y me acuerdo que mi papá, en tono de broma, le decía, no me peronices al chico. Porque ella sacaba su encendedor, de un lado tenía Perón, de otro lado tenía Evita. Y ella me hablaba del peronismo. Y ahí también empezó un poco mi vínculo a través de ella con esa historia del país, ¿verdad? Lamentablemente tía Dora, bueno, Porque tía Dora, sos un artista muy comprometido. Muy sí, comprometido. como todos los que somos acá, creo, ¿no? Sí. Nos comprometemos con lo que está pasando mucho. Y nos asusta y nos hiere lo que está pasando. Nefasto. Horrible. Bueno, la cuestión es que tía Dora me iba a buscar al colegio, nos escapamos, íbamos de parranda, al cine, a almorzar, yo la adoraba. Y hubo un momento que ella se quedaba en mi casa, siempre, y tenía que mudarse a otro lugar, no tenía mucho dinero ya. Entonces mi papá, mi padre y mi tío le ayudaron y le consiguieron un lugar donde ir a vivir a San Telmo. Nunca llegó a ese lugar. Ella decidió, un fin de semana antes de mudarse, morirse. Y se murió en mi cuarto, al lado mío, repentinamente. Yo tenía 17 años ahí. Ese fue mi primer contacto con la despedida de alguien amado, con la muerte. Sí, Este, sé que bueno, que nada, fue muy fuerte toda Sí. la pérdida de tu familia, pero también fue muy maravilloso todo lo que hiciste con impro, cómo te eligieron, ya nos vas a contar. Dale. Pero como antes No dijiste... los quiero deprimir con esto que No, conté. no, porque vos sos lo opuesto a eso. Pero sí dijiste Boca. Entonces, ya que dijiste Boca, aquí hay un fanático de Boca, su personaje es fanático de Boca, quien dirigió también la obra Antes Después es fanático. Ahora Después. Ahora Después. Perdón. ¡Ay! Ahora Después, me equivoqué 500 Te veces. Ya, corrijo perdón, solo porque perdón. es el título, si no te la dejo, pero es el título. No, pero- vos corregime. Ahora Después. Mira, está muy bueno que pasen estas cosas porque mi maestro Ricardo Monti decía, los títulos tienen que ser una pregunta, no una respuesta. Y entonces queda todo el tiempo flotando la respuesta. Y por eso digo una cosa y la otra. Vi la obra, me fascinó, pero bueno, me equivoco. No pasa nada. Una señora grande. No pasa nada. Vamos a hablar de Ahora después, en un ratito, pero escuchamos ¿a dónde nos invita Alternativa Teatral y el Camarín? ¿Sí? Este año vuelve el ciclo de clases magistrales de Fundación Alternativa y abre su 5ª temporada con una de las voces más fascinantes de la literatura actual. La escritora Mariana Enríquez presenta Ruinas después del mundo, una clase sobre lo gótico, sus mutaciones y su presente. Un recorrido por los miedos, las historias y las sombras que siguen habitando nuestra imaginación. Te esperamos el sábado 11 de abril de 9 a 11 de la mañana, hora argentina. El encuentro es en vivo, por Zoom. Además, la grabación estará disponible por 7 días. Inscríbete en www.alternativa.ar. No te la pierdas. En el Camarín de las Musas, extraordinaria cartelera, teatro escuela, bar restaurante, salas de ensayo. El Camarín de las Musas es mucho más que un teatro, es una comunidad de expresiones artísticas. Mario Bravo 960. Más info en www.elcamarindelasmusas.com. Bueno, contanos, Fede, acerca de esta obra, porque la verdad que es exquisita la dirección, tu actuación y el proceso fue muy interesante, ¿no? Lo que ¿qué tomaron a partir de ese semimontado que ganó el concurso y después qué tomaron y qué no? Sí, fue un proceso re largo.
Bueno, primero cuando hicimos para el semimontado, para el concurso Contar, porque el texto nos gustó, es un texto de Guido Zappacosta, que es el autor, que ganó el premio Argentores el año pasado. Eh, y cuando lo leímos con Héctor... ¿Con esa misma obra ganó? Claro, Argentores? por ahora después, como mejor unipersonal. Ah. O espectáculo para un solo actor, un intérprete. Em, Era como que nos interpeló mucho, nos gustó mucho el texto, pero era muy difícil como llevarlo a escena porque no es una obra de teatro, sino que es como es muy literario como está escrito y por eso también engancha cuando uno lo lee, pero después cuando piensa, nos entusiasmó mucho decir sí, hagámoslo, y después dijimos, bueno, pero ¿cómo carajo hacemos esto? Porque no tenemos mucho de dónde agarrarnos. Y ahí Héctor se le. Nada. Héctor Díaz. Héctor Díaz, el director. Tenía como si la premisa de siendo un texto tan potente y tan poético y que tenía tanto peso, como que eso no opacar con la apuesta del texto y que el texto siga teniendo ahí como una preponderancia. Entonces, para el semimontado fue sencillo porque era justamente un semimontado, entonces el texto estaba ahí. Pero una vez que pasó esa instancia y que llegamos a estrenar para hacer temporada, bueno, era el desafío de cómo llevamos eso a escena y mantuvo algunas cosas ahí de la idea de semimontado, de la idea como de... Comenté esto del atril y de las estaciones, porque el desafío muy grande es que hay recuerdos, por eso es que me confundo el título, pero está el presente, lo que le está pasando él aquí y ahora, ante lo que estás compartiendo, ¿no? Contá eso, ¿cómo fue esa decisión? Claro, bueno, había esta idea de que el texto estuviera por delante un poco de la situación, entonces, y había algo del semimontado cuando lo hicimos en el Picadero que había funcionado, nos había servido para lo que queríamos hacer, entonces se mantuvo un poco la idea del atril y del texto, pero sí como llevar como una especie de concierto de un solo intérprete, como en distintas postas donde con los distintos momentos, porque todo el tiempo juega con el presente y el pasado. La obra habla sobre el último día que comparte un hijo con su papá. Pero entonces es medio como eso, como la construcción de un recuerdo. Entonces hay presente, hay cosas que se van relatando como en el presente de la acción, pero que forman parte del pasado. Entonces ida y vuelta todo el tiempo con el... No queda claro qué edad tiene el personaje. Hay momentos que es en el colegio, la adolescencia, o ahora más grande con el recuerdo de eso. Y entonces eso está como distribuido como en distintos atriles con partes de lectura de algunos momentos. Y bueno, después me he echado con momentos donde gana algo de la necesidad de contarlo y la necesidad de experimentarlo como de otra manera y nos despegamos un poco ahí del texto. Vamos y venimos con el texto, pero siempre quisimos como que la idea de que se cuente el cuentito y respetar lo lindo de cómo lo escribió Guido, también con el permiso que nos dio de hacer ciertas modificaciones y recortes y cosas a la obra para poder ponerla a Claro, nuestra porque manera. la obra es en el cuerpo del actor. Entonces una cosa es el texto escrito y otra cuando va en el cuerpo. Lo escuché decir a Guido, al autor, que si bien hay mucho de autobiográfico, que no es un biodrama y que hay mucho de ficción también. ¿Qué te pasó a vos? Porque uno siempre como actor toma situaciones por ahí personales o cosas que a uno le pueden servir para construir. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te pasó? Sí, en realidad fue más lo opuesto porque justamente como además somos de la misma generación con Guido y como muchas cosas, digo, de edad y momentos y recuerdos y cosas y hasta esta cosa, digo, empieza como en la Bombonera ese día. Yo soy muy fanático de Boca. Fue más el trabajo para eso, para que no sea un trabajo catártico y que no sea como aprovechar eso, sino como despegarme, trabajarlo como un personaje y sí aprovechar las cosas que tengo cercanas para poder jugar con eso, pero digo, ya cuando lo leí como me movilizó tanto el texto que era justamente más difícil tratar de que no gane la emoción en algunos momentos más que tratar de entrar ahí. El trabajo más para Cuidar, poder... cuidar que no te gane la emoción. Y además dice Héctor Díaz, y que me pareció muy bueno esa búsqueda, ¿no? Sutil y que como que la emoción fuera como como un gotero, ¿no? Y no hay golpes bajos, más allá que es muy conmovedora la obra, tiene momentos de humor, pero muy difícil de montar ese texto, no solamente por la forma que está escrito, sino por lo que se dice. Y esas imágenes bellísimas que tiene que lleguen al espectador.
¿sí? Vamos a... decí otra vez el chivito, ¿no? Los martes a las 20 horas en Espacio Callejón, las entradas están por Alternativa Teatral. O si pasan por ahí en la boletería del o en la teatro. boletería del teatro el mismo martes. en Humahuaca, ¿no? En la calle Humahuaca. Humahuaca, entre Mario Bravo y Bulnes. Ahí está. Vamos a escuchar unas invitaciones de algunos pares y después vamos acá con Inés. Vamos con Inés. Gracias. Hola, ¿cómo les va? Soy Pablo Finamore. Les quiero contar que desde abril estaremos con La Julita en la Carpintería Teatro, inspirados en La señorita Julia de Strindberg y en un hecho real ocurrido en 1978 en la provincia de Buenos Aires. Ponemos en escena un enfrentamiento atravesado por el deseo, las relaciones de poder y la fragilidad de los vínculos en plena dictadura militar. Con Daniela Rizzo, Jonás Bollman, Sang Min Lee y Ezequiel Martelliti, dramaturgia y dirección de quien les habla, una experiencia íntima, potente, con el público en escena, viernes 22 horas, en la Carpintería Teatro, 65 minutos, entradas por Alternativa Teatral. Los esperamos. Soy Mónica Salvador, autora y en este caso también actriz de un elenco maravilloso de una obra que se llama Grooming, mi primera vez, una obra necesaria, didáctica, para prevenir la violencia y el delito a través de las redes en los adolescentes. Es una obra para venir a ver con adolescentes, padres, abuelos, adultos, docentes, todos los que quieran venir para poder hacer el debate posterior y el conocimiento, dirigida por Anita Padilla. Así que los esperamos a toda la audiencia de Viva el Teatro y gracias por ayudarnos con la promoción. En el Teatro Ítaca los lunes, 20 horas. Hola Gabriela, un gusto saludarte. Hola a todos. Soy Graciela Cruzó, una de las actrices del Festín del Eterno Retorno que cuenta con la dirección de Ana Padilla. Es una obra hermosa que reúne a 5 amigas en un encuentro de fin de semana y lo que comienza como una celebración se va transformando poco a poco y entre risas, silencios, abrazos, cada una de ellas debe enfrentar lo que eligió ocultar. Estamos los viernes de abril y mayo a las 20 horas en la Sala Cortázar del Paseo La Plaza y pueden adquirir sus entradas por PlateaNet. Gracias Gabriela y un saludo muy especial para toda la audiencia de Viva el Teatro. Hola Gabriela, soy Jorge Sánchez Mon, protagonista junto a Franco Mosqueiras de la maravillosa obra de Bill Davis, Clamor de Ángeles, con la dirección de Ana Padilla. Es una comedia dramática con un duelo actoral entre un sacerdote complaciente y un seminarista con nuevas ideas. Iniciamos nuestra segunda temporada el sábado 11 de abril a las 20 horas en Patio de Actores, Lerma 568, y de ahí estaremos todos los sábados de abril y mayo. Pueden adquirir sus entradas por Alternativa Teatral o bien por intermedio del teatro, y un saludo especial para vos y para toda la audiencia de Viva el Teatro. Bueno, muchas gracias, Inés. A ver, ¿cómo te ofrecieron esta obra? Contá el caminito que viene así, que hizo, ¿no? Esta obra también. Esta obra fue estrenada cerca de la pandemia en el Camarín de las Musas. Y el único que quedó de ese elenco fue Luis Canducci. Sí. Bueno, Tu marido mi en la marido. ficción. Chela Cardalda hacía el personaje que hago yo ahora, que bueno, Chela ya no trabaja más, que seguramente voy a estar divina, porque viste que Chela... Y la protagonista, bueno, no me acuerdo quién lo hacía, que ahora lo hace Camila Mancilla. Que es también la coautora. Que es la coautora de la obra, sí, la obra que escribieron Julio Chávez y Camila. Y no sé, un día me llamó Julio Chávez y yo casi me muero. Porque yo dije, Julio Chávez, menos mal que no dije Para nada. la ballena no era, no ibas era a ser la inapropiado, ballena. porque yo no lo conocía, por supuesto que lo conocía, Sí, claro. pero quiero decir que nunca, nada. Y me dice, mirá, qué sé yo, de una obra me gustaría, te la voy a mandar. Bueno, me mandó la obra, a mí me encantó la obra. Decide que vaya, que preciosa ella... la obra, porque en esta época que se hable de algo, del amor,
y que sea tan amorosa la obra, ¿viste? Que tiene humor, que tiene la gente termina toda moqueando. Es una obra que es un poquito el teatro dentro del teatro, es una actriz que la llaman para hacer la voz humana, de casualidad, la llaman, que lo hace Camila. Ella no cree mucho, no sabe por qué la llamaron tampoco. Y bueno, y ella se da cuenta que no le sale, o qué sé yo, bueno, la hace, pero es mucho para ella, y decide que no la va a hacer más y que ella va a hacer su propia vida. Bueno, inventa y no sé qué. La cuestión de que hacemos, nos convoca, Sí, nosotros... pero todo sucedió porque haciendo esa obra que mucho no le gustaba, recibe una llamada, o eso no se puede decir. Claro, bueno, sí, bueno, se recibe una llamada que dice, ¿quién sos? Claro, porque Entonces está ella- haciendo la voz humana. Está haciendo la voz humana. Y Claro, y le dice, ¿quién sos? Y, ¿Quién bueno, sos vos? y ella se queda, bueno, empieza a elucubrar quién es realmente. Bueno, termina que primero iba a ser un monólogo todo absurdo, qué sé yo, y termina escribiendo 3 escenas sobre sus padres, sobre el amor de sus padres, que eso es magnífico. Sí, Es decir, ella dice que tiene un legado que les ha dejado sus padres, y el legado es el amor que ellos se tenían. Entonces es todo muy, viste, muy especial, con mucha ternura, que a mí siempre me preocupaba, porque yo le digo cosas, viste. Sí. Y me después de un preocupaba, matrimonio de mucho tiempo uno se claro, dice cosas. Claro, que es un hombre amoroso, pero es un poco, viste, como eran los de antes, Sí. esos que se creen todo en la palabra, Sí. se creen y los joden siempre, pobre. Bueno, y yo le decía a Julio, a mí lo que me interesa es que se note que nos amamos, porque Claro. quédate tranquila, que se nota, que se aman, sea bueno. Claro, porque así se potencia el conflicto, lo que está Claro. sucediendo. Si no es impune, no lo Claro. amo, me lo Claro, mando al no, diablo y era chau, pero que yo si le se digo un montón de quieren, cosas, pero había que decírselo de una Claro. determinada manera lo haces tan bien. para que no es ofensivo, no tiene que No, ser no. ofensivo, sino que se dé cuenta de lo que pasa. Claro. Y Lo que bueno, está es muy detrás de lindo, lo que es le estás realmente muy diciendo. lindo, lo hacen eso de una manera, hacemos. Y bueno, y después tengo una escena muy linda con mi hija, que ya es otra cosa. Sí. Este, Que la tienen que ir a ver los sábados a las 19 horas en el Tinglado y pueden comprar las entradas por alternativa teatral o en la o en la boletería del teatro. en el Tinglado. Porque hay muchas cosas que ella no está diciendo y las tienen que ir a disfrutar ustedes. Claro, es preciosa la obra y la gente se ríe, llora y todo eso. Y todo eso. Todo eso. Pero ¿y todo eso también que estás haciendo, filmando? No te puedo... No, filmé. Allá filmaste, ahora Sí. vamos a hacer OM para que aparezcan. Fue para que se estrene no sé cuándo la película. Hice 2 cortos que sí, que se están estrenando. A ver, que ya nuestro vi. señor presidente Y se abre el una- bolsillo y apoya la No, cultura. sí, porque cuesta muchísimo hacer cine. Sí. Es muy caro el cine. Y el cine argentino tiene cosas muy buenas y tenemos un montón de premios y no puede ser que ahora no se pueda filmar en la Argentina. Y artistas maravillosos, increíbles. Bueno, muy increíble, elogiada. Perdón, no, pero No. es increíble que han llevado a que la gente, o una parte de la sociedad, odie el cine argentino y a sus actores, a sus actrices, y a sus directores, y al equipo técnico. Porque le han Es llenado el increíble. bocho con que Bueno, porque le es sacan plata es para la poner... época del odio. Es Claro. increíble. Y Sí. claro, en realidad no, el cine no le sacan impuesto a nadie No. para hacer el cine. El Y es cine muy claro eso. se hace con las mismas entradas que se venden en Ujú. cine. O sea que, no, bueno, pero hay una cuestión así de no querer apoyar a la cultura. Sí, y bueno, esto da lugar a que hables del baile del monito, porque ahí decide que va, El baile del que están en monito. el Centro Cultural de la Cooperación. Hasta Mándate 20 todo el chivo. Sí, cómo no. En el Instituto de la Cooperación, sábados 20 horas. Por eso que la quería ver a Elena, pero sí voy a poder en mayo. Mm. Porque nos sorprendieron ayer que la obra termina el 25 de abril. Pensamos que íbamos a seguir un tiempo más. Y porque tienen porque lleno tiene- todo, tiene la otra programación. Claro, pero tenía avisado antes. Sí, Bueno, la sí, cuestión- suele pasar. La cuestión es que ahora Ahora es así. la obra va bien, va mucho público, la gente le gusta, está basada en Calígula de Camus, es una sátira sobre el poder de este emperador y un abogado, los dos aislados en la isla Martín García,
o Martín García, como dice mi personaje, y es el divague y el delirio de estos dos tipos, con un abogado que los sigue a todo momento al emperador, que el emperador está chiflado, habla de su hermana. Bueno, cualquier referencia con la realidad Sí. es notoria. Y es Sí, así. por eso te dije que justo ahora es el Sí. momento. Por eso queremos seguir haciéndola. Y claro. Por eso fue un y sí. baldazo de agua fría cuando dijeron, che, 25 se van. Bueno, ahora estamos buscando sala, hablamos con el Tinglado, con Marcove también, a ver si podemos Sí. ir ahí. Pero sé que vamos a conseguir. Más allá de eso, no es una queja, entiendo lo de los otros compromisos, pero es verdad que siempre si te avisan con tiempo, uno puede manejarse Tienen de otra posibilidades, manera. claro. La cuestión es que la obra va muy bien y trabajar junto con Eduardo en el escenario es un delirio. Este sábado dijimos, che, rompamos un poco porque el hijo es muy exigente. Sí, Pablo. porque la obra es del hijo, de Claro, Pablo. de Pablo. Y es un gran director, pero no te No le- deja cambiar una coma. Es de los directores de Y otras sí. épocas. Y cuando sucede eso, Bueno, sabe. Cartoon es de esta época y no te deja tocar una coma. Y yo soy de esta época y tampoco Tampoco. te dejo Ah, tocar bueno, una. no, Bueno. claro, mi Pero- hija es de esta época y tampoco. Ah, Pero claro, sucede- y es no mucho sé, más. me parece es un Sí. poco... Pero sucede que a veces uno no es que no que cambie una coma, una vez es que cambia una palabra por otra porque te agarran de golpe. claro. La mente dice, ay, ¿qué palabra venía? Pum, y me mando otra en su Claro. reemplazo. Y me dice, dijiste tal palabra, me decía, ay, sí, Pablo, está bien. Pero eso es parte también del Claro, oficio. sí. Bueno, y ustedes también se lo permiten porque son dos enormes improvisadores. Sí, Bueno, terminá de hablar también. de eso porque quiero que... Bueno, nos llevamos muy bien con Eduardo, nos divertimos muchísimo. Y este sábado la función fue mejor, cada función es mejor. crece. Porque estábamos más aceitados, con más confianza, y decidimos delirar. Dijo, che, juguemos, sigamos jugando, respetemos las letras, todo bien, respetemos a tu hijo, pero necesito jugar. Y él aceptó. Porque es el obviamente. lenguaje de ustedes, Y sí, además. claro. Y el público también lo espera. Claro, porque eso espera de ustedes. Porque si va a ver a dos actores que van a ser de serios todo el tiempo, el público va a decir, qué raros que están. Sí. Bueno, la cuestión es que está haciendo muy bien y hay mucho jugaron. texto. Y jugaron y qué hicieron este Hay sábado. un montón de delirio hicimos. Sí. Cuando fue con la barca, con Ay. el bote, Eso me mató. que nos metimos en la platea, nos metimos más en la platea, arrastramos al público al río. Bueno, es deliriar un rato. Eso sí, uno siente cuándo puede jugar con una persona Y o hasta dónde. Claro. Y lo bueno es que el público acepta la propuesta y se deja llevar por el momento, porque lo está disfrutando. Claro. Así que bueno, estamos... Y porque aparte ustedes son muy confiables porque tienen enorme experiencia. Ya de paso decí que fueron los elegidos, érase una vez, por quien trajo aquí Exacto, Claude Bazin, sí, el actor en el francés. Centro Cultural de la Cooperación, cuando No, fue en el Centro Cultural San Martín. San Martín, cuando dio el match, ese el match de taller, improvisación. claro, contá cómo fue eso, Fue que la los primera- eligieron. Fue la primera vez que venía al país con esa propuesta que era teatro y deporte. El teatro con reglas deportivas, que se jugaba ya en Canadá, se jugaba en Francia, y dio un seminario que hicimos 200 artistas, y él tenía que elegir a 11 jugadores del teatro que iban, los que vamos a estrenar la obra. Y al El principio- equipo argentino. el equipo argentino. Y al principio no entendíamos porque el francés hablaba muy mal el castellano, entonces era todo por señas, y íbamos comprendiendo que el juego es el teatro, es rescatar lo lúdico, saber escuchar, saber aceptar la propuesta del otro, saber que todas las propuestas son importantes, no es que una es mejor que la otra. No decir no. Exacto, rechazar el no, pues es un obstáculo, decir todo sí. Y bueno, y fue mi reencuentro con la infancia en ese momento, porque uno de niño jugaba todo el tiempo con esa libertad. Y bueno, sí, junto con Eduardo fuimos de los primeros actores jugadores de la Liga de Improvisación de la República Argentina. Qué camino enorme, el paracultural, el Rojas, das clases. Mandaste chivito, ¿dónde das Mañana clases? empiezan en el Rojas de 19 a 21. El lunes próximo empieza en la Casa del Teatro, también un seminario de improvisación de 21 a 23 para actores y actrices. Luego estoy los sábados de 14 a 16 en la Mansión Matrera, ahí en Almagro. Ese es mi taller personal. Pueden entrar en mi Instagram y preguntarme, porque todavía hay cupo. ¿Cuál es tu Instagram? Mosquito
Arroba bajo Mosquito y Sancineta. ahí ya te encuentro. Decía el horario y todo lo del baile del El baile del monito. sábados 20 horas, Centro Cultural de Cooperación, Avenida Corrientes, 1545 es, ¿no? Es enfrente del Teatro San Martín. Sí, pues Y quedó chau, así, frente a 1500. Teatro San Martín. Sí. 1545. Y ahí voy a estar en microteatro, ahora en mayo, Estrenaste el micro. Sí, Qué con una obra bueno. que se llama Sodoma y Gomorra. Ué. Dos monjas muy especiales. ¿Con quién estás? Con Melina Benítez, que es una vestuarista y actriz formidable, ella es de la camada de Pompeyo, Audibert. Sí, y además esa actriz iba a estar en mi obra, ¿sabías? No. Y hemos actuado juntas, era hace una vez, sí, en la obra que empezamos a ensayar. Pues Y ya vamos a habló del estrenar. ensayo que empezaba. Sí, Qué viste, bueno. todo nos Qué une. bárbaro. Y yo los vi en la farsa de la ausente. Sí, la farsa de los ausentes. De los ausentes. De Que San Martín. viste, ya me confundo los títulos. ¿Cuándo fue? Hace mucho. En el 2017, cuando Claro. se reabrió el teatro. Claro, Estaba claro. Daniel Fanego. Sí, hermoso, divino. Se mandaba un discurso al final, era la Tal época cual. de Macri, y era, viste, Daniel siempre fue una persona Sí, comprometida. muy comprometida. Y uno aprende de esas personas también mucho. Y bueno, fuimos un elenco bastante combatido adentro de Teatro San Martín. Por ideologías. Y sí, Ni siquiera hablamos de las ideologías, por presencias nada más, pero bueno. qué sé Bueno, yo. pero ya que dijiste tantos chivos, decí que tenés en venta una cochera espectacular en Almagro. Exactamente, en la calle, ¿dónde vivo? En Rivadavia y qué? Y Colombres. Colombres, Claro. 29. Sí. La cochera, es una hermosa cochera, la vendo muy barata, pero la necesito vender porque tengo una gata en tratamiento renal, que hasta ahora vamos bien, pero son 3 veces por semana, son Mucho 100 gasto. lucas por semana, más la comida, más la vitamina, más esto, más lo otro, pero su vida lo vale. Y tengo además 8 animales más que mantener, porque soy de los rescatistas que en vez de tenerse en tránsito, se los queda. Claro, y te Entonces, encariñas. Tengo 9, 5 gatas y 4 perros, y ya hasta ahí voy. Bueno, ahora me voy a mandar un chivo yo con mi obra. Dale. Pero quiero que después cuentes, aunque sea chiquito, esa señora que te cuidaba cuando eras chiquito y entonces no te dejaba mirar las películas y las novelas que ella miraba y vos de reojo veías a esos enormes Sí, actores. es verdad, tal cual lo dijiste. Era una mujer que después de comer me acostaba en la cama de mis padres, ella se acostaba al lado, prendía el televisor, que torturadora, prendía Sí. el televisor, ponía las películas argentinas y a mí me hacía dormir. Entonces yo de reojo quería mirar, primero me daba vuelta para mirar las películas y me daba un cachetazo para que durmiera. Entonces dije, ¿cachetazo o película? Entonces hacían con un solo ojo las miraba y ahí sentía que Suri Moreno, Fanny Navarro, Nini Marshall, eran todos gigantes de un universo propio al cual yo quería llegar. Para mí esos son los actores y actrices argentinos, gigantes, Claro, eran que viven gigantes. en un Olimpo distinto. Bueno, el que es gigante es Daniel Marcovi, un director de mucho camino, que dirige Ya Comeremos Faisán, pero bueno, quiero agradecer en nombre de todo el elenco, yo soy dramaturga y actriz, pero estoy de él esa obra con 3 talentosísimos actores, Hugo Cosianzi, Camila Trujol y Toto Salinas. Vamos los viernes 20 horas en el espacio experimental Leónidas Barleta, que depende del CCC, del Centro Cultural de la Cooperación, los viernes 20 horas. Es el ex Teatro del Pueblo, las entradas por alternativa teatral en el CCC o en la boletería del espacio experimental. Y bueno, quiero agradecer ese hermoso aplauso de la última función. ¿Lo vemos y lo escuchamos? Muchas gracias a los que nos acompañan. Muchas gracias. Y acá la señora Elena Petraglia con el camino que tiene me dice, decí la dirección. Tenés razón, Elenita, Diagonal Norte 943. Muchas gracias. Y estás haciendo una obra con un éxito enorme, pero antes que cuentes esa obra, quiero que comentes para los actores jóvenes.
esa audición que hiciste con Campanella, que te tuviste que tragar 15 hojas, a ver, contá, ¿cómo Sí. fue? Sí, eso. Nada es marche con fritas, por eso No, te va no. tan bien. Nada, me llamaron para audicionar para una obra que era de Campanella, no sabía nada, y me mandaron. Decí el nombre, que fue muy buena. Sí, la obra después fue, se llamó ¿Qué hacemos con Walter? Le hicimos bastante tiempo hasta la pandemia, o sea, 2018, 2019 y el 20 hasta la pandemia. Y sí, yo nunca había, además eso, Juan está muy formado como en Estados Unidos, entonces la audición fue toda una cosa muy como uno lo ve en las películas. Claro, fue en el liceo y entré y estaba solo Juan sentado en el medio de la platea con una boina y me acompañaron al escenario y eran 15 páginas de texto y Juan de vuelta también con la letra es como... La letra. Hubiera es hubiera, no es hubiese. Si Claro. dice hubiera es hubiera porque está pensado y escrito para que suene. Claro, y claro, porque la música de Sí. la partitura es eso. Así que, nada, hice ahí 15 páginas de texto con una compañera de escena que me devolvía para poder hacer eso. Y rarísimo, primera vez que hacía una audición así y solo en el teatro y como todo el... Pero bueno, salió bien. Y me eligieron, fue solo a esa, así que después disfruté mucho trabajar con Juan mucho tiempo y quedó un vínculo muy, muy lindo. ¿Y qué te pasó, bueno, con la tele que te escuché decir y es la realidad que parece que los padres aceptan y también el público te conoce si te ve en la tele, ¿viste? Aunque salgas en 2 segundos, ¿no? ¿Cómo fue ese paso y ese salir a la calle y que te reconocieran? ¿Cómo te mantuviste, digamos, discreto y el ego calmo? No, es que yo siempre lo pensaba, siempre fui haciendo teatro, siempre me gustó, pero siempre le pensaba el beneficio como, bueno, entonces va a venir más gente del teatro. Claro. Si saben quién soy, va a venir más gente del teatro y voy a poder hacer, si cobro plata, voy a poder hacer más cosas de teatro y Voy a poder estudiar más, formarme. siempre pensándolo en función de poder... Siempre como de poder hacer más teatro y siempre sabiendo que que como que todo pasa, ¿no? Como que ese momentito pasa y que por eso el teatro es como ahí como otra cosa, como que está siempre, no tiene ahí tanto exitismo. Sí, y como dice Carlos Rottenberg tan sabiamente y con la experiencia enorme que tiene, que desgraciadamente esta poca valor, importancia que se le da a lo cultural, que hay poca ficción y al haber poca ficción, eso va a traer mucho problema también para el teatro comercial, porque la gente que va al teatro comercial generalmente va a ver a sus figuras, a las que ve en la tele, ¿no? Sí. Qué temón. Sí, que eso igual por otro lado, digo, como para creer en algo, más allá de toda la hostilidad que viene del Estado, básicamente. Hay algo de la gente, de esa necesidad que yo creo que en algún momento, digo, la cultura es una necesidad básica. Entonces, y la gente va y la gente se mueve y el teatro independiente es como siguió en otras épocas que han sido todavía más difíciles y sigue ahora porque creo que esa necesidad de la gente a la larga después se hace sentir y termina... Digo, es lo que le da razón a que nos movamos y sigamos haciendo como podamos y bancando en los momentos que son así más complicados, sabiendo que en algún momento la gente necesita y la gente también apoya claro, a los hay artistas también. un enorme fervor nuestro, ¿no? De seguir trabajando y poner mucha pasión, amor. Qué loco, ¿no? Porque con toda la crisis que hay, igual continuamos y continuamos. Sí, a luchar, confiamos. lo que dicen los actores de Ya Comeremos Faisán. Contá entonces esta obra que estás haciendo, La función que sale mal. Estoy haciendo, sí, La función que sale mal en el multiteatro, ahí en el de Corrientes y Talcahuano. Es muy divertida, es una comedia inglesa, que es de un grupo inglés que la está haciendo hace como 10 años. Acá se hizo hace, no sé si fue en el 2016, 17, se llamó como El Culo. Y nada, es un elenco muy grande de un teatro que se la juegan a hacer una obra como de crimen y misterio y sale todo muy mal, es como muy amateur todo, entonces la escenografía es amateur y los actores son amateurs y todo, y tiene un elencazo, es una producción muy grande, con una escenografía muy grande, muy imponente y muy bien armada, y la dirige
Manuel González Gil, así que también tiene como ¿Querés mucho, nombrar a todos tus mucho ritmo. compañeros? Están Héctor Díaz, comparto elenco con Héctor Díaz, maravilloso. Mayda Andrenachi, Freddy Villarreal, Sofi González Gil está ahora también. Para que estoy pensando, Gonzalo Suárez, Dan Breitman y Diego Reinhold. Sí, bueno, no, decí los días. Estamos miércoles a domingo, con doble función los sábados. Las entradas de esa hora están en PlateaNet o en la boletería del teatro, del multiteatro. Bueno, es maravilloso. ¿Y te pasó a vos alguna vez en función que eso que tenía que salir bien salió mal? ¿Algo que se rompió? ¿Lo del ascensor fue en esa obra o en otra? Lo del ascensor, en ¿Qué hacemos con Walter? Había un ascensor, Juan con su pensamiento súper cinematográfico y todo tiene que ser como es. Había un ascensor en escena y puso un ascensor. De verdad. Un ascensor. ¿No? Que se subían 4 personas con montacarga y se subía un piso y bajaba. Nada, metíamos un ataúd adentro del carro. Era muy divertido. Pero claro, técnicamente es un ascensor durante mucho tiempo andando, con mantenimiento que tiene que ser como un ascensor. Y un día empezamos la función, la primera del sábado, y se subieron, entraban por el ascensor Karina K con Araceli Doskin, la actriz que hacía el personaje ahí, y se escuchó como una explosión tremenda. Y claro, el ascensor cayó y quedó, o sea, no había, era un piso y la planta baja. Sí. Pero quedó ahí como más abajo y quedó trabado y tuvimos que hacer toda la función. El ascensor era un elemento principal de la obra. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo resolvieron? ¿Qué reemplazó al ascensor? Y no, había una escalera, medio una falsa escalera de costado y hacíamos todas las cosas por la ¿Y escalera. pasaron el ataúd por la escalera? Y pasamos el ataúd por la escalera, un poco de escenario y todo, que también... Lo resolvió en el momento. Sí, porque había que era el principio de la obra, una obra de Juan que duraba 2 horas. Bueno, así que era, ¿cómo no preguntarle a Elena, con todo lo que ha vivido, una anécdota que se le venga así, de algo que no tenía que Una pasar? cosa quiero decir, Sí. yo además también estoy haciendo sí. 2 cosas nuestras el viernes a las 20:30 en La Máscara. Ay, sí. 2 obras de Tito Cosa. 2 obras de Tito Cosa. Cortas. Cortas. Son En la ñata contra el libro, que yo estoy ahí, y después Gris de ausencia, que bueno. Dirigidas por Norberto. Dirigido por Norberto Gonzalo. Me invitó, pero hago función Claro. yo. ¿Y dónde compran las entradas? Esa también están por Alternativa o en la boletería del teatro, y hay un montón de descuentos y de todo. Así que no se los pierdan, porque bueno... somos 10. Son 10, pero claro, para disfrutar. ¿Alguna que se te venga, ya cerramos el programa, una anécdota de eso que no tenía que pasar y pasó en escena? Ay, mirá. Bueno, qué sé yo. Yo hice una vez teatro que se hacía al aire libre, viste, ahí en el Rosedal. Sí. Había una isla. Sí. En la isla hacíamos una obra muy importante de Shakespeare, y bueno, y de pronto se incendió la isla, se incendió el teatro una noche. Y entonces, porque había atrás, en la parte de atrás, se habían hecho todos camarines, como se hacía en la municipalidad, los hacía de madera. Claro. Y bueno, había un señor que cuidaba la noche, Blanco se llamaba, el negro. Y quedó Blanco. negro, quedó negro. Y bueno, pobre. Él, entre otros, estaba Pajarito Pellegrini, hacía uno de los personajes, Brandoni, éramos muy jóvenes. Y dormía con la capa, y lo único que salvó, la capa de Pajarito, porque claro, él evidentemente no sé qué hizo, si con un cigarrillo, con un cortocircuito que tomaba mate, no sé qué. Bueno, se armó un incendio. Y se quemó toda la ropa, se quemó todo. Y ahí, eso teníamos que hacer, andaba muy bien, toda la gente daba la vuelta, entonces decía, ¿cómo tenemos que hacer función el sábado? Esto pasó el viernes, tenemos que hacer. Y Brandoni, que siempre fue muy práctico, dijo, no, vamos a buscar acércate acá que ropa, se escucha. vamos a buscar la ropa,
donde sea, cada uno que vaya a buscar su ropa. Bueno, qué sé yo, fuimos al San Martín, al Cervantes, al Conservatorio, a todas partes. Y todos conseguíamos, bueno, algo que era parecido, era de época, imagínate. Bueno, no se podía hacer escenografía, no había, pero había unos telones pintados que iban pasando, ¿viste? Bueno, pusimos sábanas, bueno, no sé. La cuestión que hicimos la función. En el final, como esas obras que termina toda la compañía, nos miramos, y cuando nos miramos, digo, somos un disfraz. Era una porquería eso. Era un El Maviral, cachivache. me acuerdo, usaba, parecía la de la yerba salud, ¿viste? Con todos voladitos rosados, una cosa de tul espantosa, todo así era. El público decía, qué vanguardia. Y ella usaba una paloma, que iba Sí. con la paloma, y la cuestión de que sí, se consiguió una paloma que resultó pobrecita, que era paralítica la paloma, por eso que no se movía ni nada, y ella iba con la paloma paralítica, mira. Fue espantoso. Muy- Después se fue modificando, tratando de mejorar, Y ahí- pero no. Fue, Pero la hicimos. Muy Hasta bien, el esos punto son que acá. todos decían de que era mentira que se había. Mirá qué Genial. bien, bueno, bravo por todos y por todas. Muchísimas gracias, nos tenemos que despedir. Gracias, Desi. Sí, me olvidé de decir algo. El Decí. 23 se estrena Instante, una película argentina donde participo, de Pablo Iotich es la película, y el 30 de abril otra que se llama Hasta que la verdad no se pare. Pero qué bien, bueno. Sí, estoy Así sorprendido. Muy bien. Gracias. Que se Sí, estrene en la se estrena, película se de estrena. Elena también. Así que hay que ir. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Fede, Elena, Mosquito. Gracias. Gracias, Gonza, Radio Sónica, y a todos y a todas las que nos escuchan. Viva el teatro siempre, y nos despedimos con Noelia Moncada. Muchas gracias. Y él tenía tangos alzados que sabían de él.